vaya por los huevos. Y uno volvía, ay, se me olvidó la leche, vaya otra vez. Y uno volvía, ay, pues a mí también me tocó esa experiencia. Y mi tía una vez me mandó a la tienda y me dijo, vaya y compre, no me acuerdo, cilantro, vaya compre cilantro. No me acuerdo cuánto eran, si 100 o 200. En ese entonces 200 pesos era mucho cilantro. Pues eso fue hace 2 añitos, pero ustedes entienden. Y resulta que yo fui. Y yo siempre he sido muy tímida. Ustedes me ven aquí hablando delante de todos y todo, pero yo tengo muchos nervios. Y entablar una comunicación con una persona así. Entonces, ir a la tienda para mí era todo un desafío. Además que la señora era toda malacarosa. Y entonces yo fui a la tienda y así con mucho miedo y mucha pena, pedí el cilantro y me vine corriendo. Cuando llegué donde mi tía me dijo, ay, ¿qué es eso? Eso no es cilantro, eso es perejil. Devuélvase, cámbielo. Y yo me quería morir porque estaba equivocada. Y resulta que es que hay plantas que son muy parecidas. Por lo menos el cilantro y el perejil. Todavía en estos días, esta mañana les decía a los hermanos, me tocó verme un video en YouTube para ver las características del cilantro y el perejil porque son muy parecidos. Y en la porción bíblica que vamos a ver hoy, Juan el Bautista también está hablando de 2 cosas que son muy parecidas, el trigo y la paja. Y aunque su apariencia es muy similar, tienen diferencias. La principal diferencia del trigo y de la paja es que el trigo sí lleva fruto y la paja es hueca, no tiene fruto. Y quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 3, vamos a leer la palabra. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de piel de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El mensaje principal entonces de Juan en este capítulo es el arrepentimiento. Está invitando a las personas a bautizarse por arrepentimiento. Y dice la Biblia que la gente venían de Jerusalén, venían de Judea, de toda esa provincia del Jordán, y se bautizaban, en el versículo dice, se bautizaban confesando sus pecados. Porque la confesión es el reconocimiento, es decir,
yo lo hice, fui yo, lo acepto. Es asentir. Juan está diciendo aquí entonces que hay dos evidencias del arrepentimiento. Evidencias externas, porque si bien el arrepentimiento se da en el interior de la persona, en su ser, en su mente, debe haber una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? La que yo les mencionaba ahorita entre el trigo y la paja, que es el fruto. El fruto es la diferencia. Juan les está diciendo que deben confesar sus pecados, que deben arrepentirse, y estaba bautizando a todo aquel que decía: sí, yo he pecado, quiero volverme a Dios. Así que una de esas actos o una de esas demostraciones cuando nos acercamos a Dios y decimos que estamos arrepentidos, una demostración externa es hacer una declaración pública. En este caso, Juan lo estaba haciendo con el bautismo. Es hacer una declaración y decirles a otros: yo me he arrepentido, por eso me bautizo. Sin embargo, ustedes observan que en el versículo 7 aparecen dos grupos de personas. ¿Cuáles eran esos grupos de personas? Fariseos y saduceos. Los fariseos y los saduceos eran personas o un grupo de personas estudiosos de la ley, es decir, conocedores de la palabra de Dios, conocedores de las normas y de los ritos y de los rituales que tenía el pueblo de Israel para acercarse a Dios. Es decir, en palabras, trayéndolo a nuestro contexto actual, serían las personas que conocen de Cristo, los que dicen ser creyentes, que leen la Biblia, que buscan de Dios. Y cuando se acercan estos grupos de personas, observen a qué se acercaba. ¿Qué dice el versículo 7? Los fariseos y los saduceos venían ¿a qué? Al bautismo. Ellos también querían bautizarse. ¿Por qué querían bautizarse los fariseos y los saduceos? En este contexto que estamos leyendo podríamos decir: porque estaban arrepentidos, así como lo estaban haciendo los de Jerusalén, los de Judea, que todos los que se arrepentían venían y se bautizaban. Pues los fariseos y los saduceos también querían bautizarse. Sin embargo, aquí Juan les hace un recibimiento con estas palabras. ¿Y qué les dice? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué los trató así Juan? ¿Qué habrán hecho? Cuando él les dice generación de víboras, se está refiriendo a las serpientes. Cuando quemaban, recogían el trigo y la paja, como eran tan iguales, tenían que recogerlo todo al mismo tiempo, sacudirlo, cortarlo, caía el trigo y aventaban el trigo y la paja salía volando y el trigo caía. ¿Y qué hacían después con la paja? Quemarla. Y en esa quemazón a veces habían animales por ahí. ¿Y qué salía entonces? Serpientes huyendo de el fuego. Pero por huir del fuego dejarían de ser serpientes. Simplemente salían huyendo de la candela y si usted se le atraviesa, lo picaban. Seguía siendo la misma naturaleza. Juan les está diciendo: ustedes son una generación de víboras porque quieren huir de la ira venidera. Es decir, esa declaración pública que querían hacer los fariseos y los saduceos tenía una motivación equivocada. Ellos no se estaban arrepintiendo. Ellos tenían miedo del juicio venidero. Y es que a veces nos pasa así. Hacemos actos públicos, venimos a una iglesia, cantamos, leemos la Biblia, buscamos a Dios, pero no porque nos hayamos arrepentido, sino porque tenemos miedo. En la época, yo les digo pues que a los 8 años recibí al Señor en mi corazón
Y a uno le decían, arrepiéntase, porque si no se arrepiente se va a ir para el infierno. Y ahí hay un lago de fuego y se va a quemar y que yo no sé qué. Y entonces uno decía, ay, Padre, perdóname mis pecados porque yo no me quiero quemar en el infierno. Lo hacíamos, ¿por qué? Por temor. O si no, observen cuando tiembla. Ahí es el momento donde más gente ora, ¿sí o no? Y todos, Padre Celestial, Señor, ¿por qué están orando? Por miedo, porque se va a caer el mundo, porque se va a caer algo, para que el Señor nos guarde. La motivación, había una expresión de fe pública, pero su motivación era incorrecta. Juan les está diciendo, ustedes quieren bautizarse no porque realmente sepan que lo que está haciendo ofende a Dios, sino porque tienen miedo del castigo. Es más, Juan les dice, y dicen dentro de ustedes en el versículo 9, no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. ¿Qué querrá decir esa frase? Pues que el pueblo de Israel tenía una promesa en Abraham. ¿Recuerdan por allá en Génesis cuando el Señor le prometió a Abraham y dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Entonces los fariseos y los saduceos decían, como somos descendientes de Abraham, nuestra salvación está garantizada. Lo mismo que nos pasa a los que crecimos en el Evangelio. Como mi papá y mi mamá oran por mí, mi salvación está garantizada. O de pronto alguien pensará, como mi esposa va a la iglesia, mi salvación está garantizada. O al revés, mi esposo es el que ora, ore usted por todos nosotros. Y entonces mi esposo ora por mí, entonces ya mi salvación está garantizada. Ellos decían, a Abraham tenemos por padre, o sea, ya estamos incluidos en el paquete. Pero la Biblia dice que Dios nos ha hecho sus hijos, no sus nietos. Es decir, yo no me salvo por la salvación de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, porque él ora mucho, entonces yo me voy a salvar al pie de él. La Biblia dice que somos llamados a ser sus hijos, no sus nietos, no los que heredan la salvación, porque la salvación no se hereda. Si bien nuestros padres, las abuelas, los esposos, las esposas quieren dejar una herencia de fe, no pueden heredarnos la salvación. Debemos cada uno buscar al Señor en arrepentimiento. Entonces Juan les estaba diciendo a estos conocedores de la ley, que no era gente que no sabía nada de la palabra de Dios, sino que sabían mucho, pero se acercaban a Dios por motivaciones equivocadas. En Romanos 10:9 dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy el Señor nos invita a confesarlo con nuestros labios, pero también a creerlo en nuestro corazón. Pregúntese un momento, ¿cuál es su motivación para venir hoy aquí? ¿Por qué vino usted hoy? No, porque si no, la cantaleta que me sobra esta semana es mucho. O porque ya me comprometí. O porque debo cumplir. O estoy pagando una promesa al Señor. ¿Será que mi motivación es la correcta? Los saduceos hacían actos públicos, pero su motivación era incorrecta. Y lo que el Señor nos llama hoy a decir es que nuestra motivación debe ser una total convicción, arrepentimiento. En 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire qué lindo lo que sigue. Esto eras algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre de ¿quién? De Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, hay esperanza para todo aquel que dice: Señor, yo he sido un idólatra, un ladrón, un borracho, un maldiciente, pero hoy te pido perdón, Señor. Confieso, digo, yo sí lo he hecho. Te pido perdón, y dice que el Señor nos lava, nos santifica y nos justifica por el poder de su Espíritu Santo. Hay un ejemplo, porque a veces en la Biblia hablamos de los fariseos, entonces la gente dice: sí, esos eran unos malos y Dios nos los quiere. Pero resulta que en la Biblia encontramos un fariseo que Dios restauró con un propósito, y es Pablo. En Hechos capítulo 23, versículo 6, Pablo dice que él es fariseo. Dice: entonces Pablo, notando que una gran parte de los saduceos y otra de fariseos, alzó su voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy ¿qué? Fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo también era un ¿qué? Fariseo, un conocedor de la ley, una persona que sabía mucho de la palabra del Señor. Sin embargo, él tenía también motivaciones equivocadas. Amaba tanto la palabra de Dios, tenía tanto celo por la palabra de Dios, pero sus motivaciones eran equivocadas. De hecho, cuando usted lee en Hechos 9, versículo 3, dice que Pablo estaba yendo por el camino, iba a matar a los cristianos porque los aborrecía. Y dice que yendo por el camino, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este es un ejemplo de un fariseo que se encuentra con Jesús y reconoce su condición y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cambia su motivación. Ya no era una motivación religiosa, de persecución, de ira contra el otro, de condenación. Porque a veces nos paramos en una posición de fariseos como creyentes y decimos: ese es un pecador, fulano es tal, este tal cosa, y juzgamos a los demás creyendo que nosotros ya estamos santificados por allá en lo más alto, cuando todos hemos sido pecadores. Y a veces nos ponemos en una posición de jueces, de perseguidores. Pablo los perseguía, y no solo los perseguía, los mataba, los encarcelaba. Y a veces tomamos esa posición de fariseos: perseguir a los otros, juzgarlos, criticarlos, señalarlos, poner más carga sobre los demás. Cuando Jesús nos está mandando es a arrepentirnos de corazón. ¿Alguna vez le preguntamos a alguien: ¿usted ora? Sí, yo oro por la paz mundial, por los que aguantan hambre, por tal cosa. Ah, sí, muy bien. ¿Usted ora a Dios confesándole sus pecados? ¿Diciéndole lo que usted lucha?
pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Ah, hay que orar por eso. Porque a veces para nosotros es más fácil pedir por otro. Señor, a Julano de tal que se duerme en el culto, despiértalo, Padre. Pero ¿por qué no oro por mí mismo? Y digo, Señor, ayúdame a mí a estar atento, a fortalecerme en tu espíritu. Pero es más fácil mirar a quién, al otro. Señor, a ese que se llena de rabia y tira las cosas, ayúdalo, Señor. Pero ¿y yo? También necesito reconocer que soy pecador, que miento, que critico, que murmuro, que me lleno de envidia porque el otro tiene y yo no. Así que Juan les está diciendo, ustedes vienen a hacer un rito, pero lo están haciendo por huir de un castigo, no porque hay una convicción en sus corazones. Entonces la primera es una evidencia de arrepentimiento. Y la segunda, les dice en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagamos frutos dignos. Así que él está poniendo el ejemplo de un árbol y dice que el árbol, todo árbol que no da, en el versículo 10, todo árbol que no da ¿qué? Buen fruto. No es solo fruto, sino un buen fruto. A mí me gusta mucho el mango, entonces les voy a poner el ejemplo con el mango, pero usted piensa en la fruta que más le gusta. Un árbol de mangos. Sale ese manguito así verdecito, popochito, para partir con sal y limón. Y usted lo coge, bueno, si le gusta maduro, también maduro lo bajamos. Lo coge, lo mira y usted dice, le manda el cuchillo y lo abre y está podrido, lleno de gusano, negro. En estos días me pasó. ¡Qué desilusión! Juan está diciendo, hay árboles que producen fruto, pero no es un buen fruto. Todos producimos fruto, todos acá presentes. Pero pensemos, ¿es un buen fruto? ¿O cuando bajan el manguito y lo parten, está malito? Así que la diferencia está en el fruto. Una vida con mal fruto era lo que tenían los fariseos. Mucho conocimiento, mucha teología, mucho saber cómo se portan, qué hay que hacer, cómo hay que hacer el rito. Es más, si ustedes leen más adelante, Jesús les está diciendo, ustedes ponen más cosas de las que deben hacer, más ritos, más cosas, que haga así, que no se pare, que lave, que esto. Ponían muchas cosas. Sin embargo, sus corazones estaban lejos de Dios. Solo les importaba el protocolo, cómo los veían los demás, pero su corazón estaba con mal fruto. De hecho, Jesús les dijo a sus discípulos, escuchen lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque su fruto era malo. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús les dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora usted dirá, pero entonces, ¿yo cómo hago para saber si ese fruto es bueno, es malo, está podrido o está listo para echarle salecita y limón? ¿Cómo hago para identificarlo? La Biblia no lo muestra en Gálatas capítulo 5. Búsquelo conmigo, por favor, si tiene su Biblia allí. Gálatas 5 y vamos a leer desde el versículo 16. Y ojo a estos primeros versículos. Dice la Biblia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es ¿qué? Contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos dos ¿qué? Se oponen entre sí
para que no qué. Ah, ¿le ha pasado? Ahora sí me levanto a orar. Entonces mi deseo es ¿qué? Orar. Pero mi carne a las 4 de la mañana, ¿qué dice? No, al rincón. ¿Cierto? Los dos ¿qué? Se oponen y dice, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces dice, esta semana voy a tener dominio propio, no me voy a manejar, no voy a mentar la madre, no voy a decir groserías. Y después llega el prójimo y no colabora. Entonces, ¿se oponen entre sí? Y es que es difícil dar buen fruto cuando mi carne quiere venganza, cuando mi carne quiere sacarse la espinita, cuando mi carne quiere deseos desordenados y mi espíritu quiere buscar a Dios. ¿O no le ha pasado? Que usted dice, tengo mucho sueño, no puedo orar, y se acuesta, ay no, pero no tengo sueño. Pero para la película se va el sueño. ¿Por qué? Porque se oponen esas cosas. O sea que es algo que yo no puedo hacer por mí mismo. No puedo cambiar por mí mismo. Por eso en el versículo 18 dice, pero si son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea que ¿a quién necesitamos para poder dar buen fruto? Al Espíritu Santo. Esto no se trata de que usted se esfuerce por no mentir, se esfuerce por no ver pornografía, se esfuerce por no responderle el mensajito al fulano. No se trata de esto, se trata de que usted le diga, Espíritu Santo, ayúdame. Porque nuestros deseos se oponen y no nos dejan hacer. Entonces vamos a leer esos versículos de aquí en adelante. Y yo quiero que usted piense en usted. No piense en su esposo, ni en su hijo, ni en el que no vino al culto, ni ojalá estuviera aquí sutano para que escuchara. El que vino hoy y el que está allá escuchando hoy es para usted. Leamos estos frutos y va a pensar en usted. ¿Este fruto se ve en mi vida? Y dice el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, o sea, que se pueden ver. Y esos son adulterio, fornicación, es decir, todo tipo de acto sexual desordenado, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No me va a responder, pero piensa en esa lista. ¿Será que ese gusanito de la lascivia está ya haciendo daño a ese fruto? ¿Lo está pudriendo? ¿Será que ese gusanito de la envidia, de la contienda? Esta semana escuchaba una frase que me pareció tan real. La ira aflora cuando usted está bajo presión o de afán. Y mi esposo lo comprobó esta semana. Perdón, mi amor, te amo. Pero yo iba de afán y eso, mejor dicho, ahí sí, como diría uno, se me salió el apellido. Y es que luchamos ¿con qué? Con lo que hay en nuestro interior. Cuando algo no sale como queremos o cuando estamos de afán. Ay, Dios mío, es que en el culto nos vemos todos hermosos. Ustedes se ven hermosos y hermosos. Venimos tranquilos, venimos en paz. Pero en la casa, en el trabajo, en el día a día,
Cuando estamos de afán, cuando estamos bajo presión, cuando estamos estresados. Miren, muchos pecados sexuales se dan por el estrés. Y está estresado y busca un escape y aquí está. Entonces, la Biblia me está diciendo que esos frutos se manifiestan. Y tristemente, los primeros que comen de ese fruto son nuestros seres cercanos. El que se gana el grito, el que se gana el madrazo, el que se gana la discordia, es la persona que usted más ama. Y la Biblia nos está diciendo que esos son frutos que echan a perder nuestra salvación. No heredaremos el reino de Dios. Pero también dice que el fruto en el versículo 22 empieza a describir el fruto del Espíritu. Y ahora vamos a hacer el mismo ejercicio. Yo voy a leer, usted va a leer en su Biblia, si no puede va a escuchar. Y va a pensar en usted. No piense en su esposo, en su mamá, en su papá, en el que está en la China. Piense en usted. El fruto del Espíritu es amor. ¿Se refleja en mí el amor? ¿O mi amor es condicional? Gozo. ¿Vivo una vida de gozo? ¿O depende de una emoción? Porque hoy el día está como opaco. Estoy triste. Pastor, que canten una alabanza que me haga llorar, por favor. Paz. Tengo calma en medio de las circunstancias. Paciencia. Benignidad. Mostrar el bien a otro aunque me hagan mal. Bondad. Fe. Mansedumbre es la capacidad de estar en calma. Templanza, carácter firme ante las propuestas que me hacen. Contra tales cosas no hay ley. ¿Tengo ese fruto en mi vida? ¿O será que, volviendo al ejemplo de los manguitos, hay unos manguitos que quedan así, una bolita? ¿Usted los ha visto? A veces los venden ahí chiquitos, son los más ácidos. De pronto usted dice, uno de esos frutos, la paciencia está por ahí así, no ha salido. O me falta mansedumbre, me falta templanza. Y ahorita les mencionaba a Pablo, que fue uno de los fariseos. En Hechos capítulo 9 seguimos viendo que Pablo se encontró con Jesús, escuchó la voz de Jesús y le dijo, váyase para tal lado. Y en Hechos 9:11 dice, y el Señor le dijo, levántate, le habló a Ananías. Leámoslo desde el 10 para que lo entendamos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión que un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído ¿qué? De muchos acerca de ese hombre. ¿Y cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Imagínense ustedes este cuadro. Pablo, fariseo, perseguidor de los cristianos, los echaba a la cárcel, los mandaba a matar, quedó ciego, está por ahí en una casa y el Señor le dice,
Ananías, vaya, ore por él. Es como si a usted le dijeran, vea, el más matón de Cartago está por allá en esa casa, vaya, ore por él. Ah, eso sí, le tiene bronca a los cristianos, pero vaya, ore por él. Yo creo que usted haría lo mismo que Ananías. Señor, usted no sabe quién es él. No sabe, Señor. Y empieza Ananías a decirle los frutos de quién. De Pablo. ¿Cuáles eran los frutos de Pablo? Es un perseguidor, los mete a la cárcel, aún tiene potestad aquí, o sea, a mí mismo me puede echar a la cárcel. Esos eran los frutos de Pablo. Fariseo, pero perseguidor. Ese era el fruto. Sin embargo, miren el propósito de Dios. Y Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Dios había escogido a Pablo, a pesar de que sus motivaciones eran equivocadas y sus frutos eran malos. Dios tenía un propósito con Pablo. Y eso me llena de esperanza, porque aunque me he acercado tantas veces a Dios por motivos equivocados, porque aunque he dado frutos malos, el Señor aún nos dice, instrumento escogido eres. Ustedes aquí, todos, somos instrumentos escogidos por Dios. No importa si usted hoy vino con la motivación equivocada. No importa si en esa lectura usted dijo, tengo más de los de arriba que los de abajo. Instrumento escogido somos. Pero necesitamos lo que Pablo tuvo, un encuentro con Jesús. No una religión, no un rito más. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. Y si usted lee más adelantico, en Hechos 9, en el versículo 20, dice que después de que él recobró la vista y oraron por él y Ananías le enseñó y se quedaron allá muchos días, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ojo, ¿qué decía esta gente? ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban su nombre? Y a eso vino acá, a llevar los presos a los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y aquí veo un fariseo que empezó con motivos equivocados, que daba un muy mal fruto, renovado por el Señor, dando un buen fruto. Y la gente dijo, ¿y ese no era el que estaba persiguiendo a todo el mundo? Tal vez de usted dirá, ¿y esta no era la que se escuchaban los gritos desde las 6 de la mañana? Por allá en estos días vi un reel que una mamá que saca como un baflecito y es que, queridos vecinos, mis hijos están en vacaciones. Si escuchan una gritería, recuerden que 3 veces les pedí amablemente que hicieran las cosas y ya me tocó gritar, algo así. Entonces tal vez nos dirán, y ese no era el que estaba ya cantando tan ungido en la iglesia, y véalo acá poniendo problema en la fila del banco, alegando con el de la tienda, reclamándole al del mototaxi. Pero el Señor Jesús transforma los corazones. Hay esperanza. Y yo quiero decirle a usted hoy, si el diablo le ha dicho a usted, claro, está viniendo a la iglesia, pero porque lo obligaron, porque Julano, porque lo van a invitar a almorzar, porque si no, ¿quién se aguanta la cantaleta del otro en la casa? O tal vez el diablo le está diciendo, sí, usted está lleno de frutos malos, manguito podrido. Pues hoy con la palabra quiero que usted le diga al diablo y a usted mismo, hay esperanza. Cristo puede redimirnos. Yo debo dar un fruto de arrepentimiento.
Juan les está diciendo, el Señor está listo y va a separar el trigo de la paja. Y al trigo lo va a meter en un granero y a la paja, ¿qué le va a pasar? La van a quemar. Así que todavía hay esperanza para que cuando el Señor venga y diga, vamos a sacudir esto, ¿qué va a salir de usted? ¿Una paja seca, hueca? ¿O va a salir el fruto del Espíritu? Que cuando venga esa tormenta, de esa prueba, de usted va a salir gozo, paz, bondad, mansedumbre, y no gritería, ira, celos, contienda. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Y quiero que finalmente lea conmigo Mateo capítulo 23. Este capítulo de Mateo, si usted lo lee todo, es un reclamo que Jesús le está haciendo a los fariseos, a los saduceos. Pero termina en el 37 haciendo un lamento. Jerusalén, Jerusalén. Versículo 37. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Cuántas veces el Señor lo ha llamado a usted y a mí? Al arrepentimiento, a una demostración de un buen fruto. Y nos pasa como a estos de este versículo. ¿No qué? No queremos. Señor, yo puedo solo. Espera y verá. Cuando yo no diga ni una sola grosería, ahí sí. ¿Necesitamos a quién? A Jesús. Y Él está hoy, me gusta mucho esta comparación, una gallina que está juntando a los polluelitos debajo de las alitas. ¿Quiere usted hoy venir a ese refugio del Señor? Porque Dios no le está diciendo fuera pecador, fariseo que solamente viene con otra intención. Le está diciendo, ¿cuántas veces quiero que vengan? Vengan. Con motivaciones correctas. A pedir la ayuda del Señor para dar un fruto bueno. Y yo le voy a pedir que se ponga en pie conmigo, por favor, y va a cerrar sus ojitos. Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted hoy ha escuchado la voz de Dios resonar en su corazón con algo de lo que leyó en la Biblia, con algo de lo que el Señor habló a su corazón, si usted hoy ha escuchado esa palabra, no endurezca su corazón. Vamos a despojarnos de toda actitud de fariseo que está pensando en el otro siempre, en el error del otro, y no se atreve a mirar su propio corazón. ¿Qué va a decirle hoy usted a Dios? Su palabra ya ha sido expuesta. Hemos leído lo que dice su palabra. ¿Qué tiene para decirle usted hoy a Dios en respuesta a eso que Él habló? Tal vez es el momento de decirle, Señor, hoy vine por una motivación incorrecta. Es más, estoy aquí o hago las cosas con motivaciones incorrectas. Te pido que me des una motivación correcta, que es el amarte a ti, que es el buscarte a ti, Señor. O tal vez usted tiene que decirle, Señor, perdóname porque he dado mal fruto. Porque esta semana, Señor, mi ira explotó.
y herí a otros con mis palabras. Porque en medio de mi estrés, de mi ansiedad, busqué un escape emocional a través de la lascivia, de la lujuria. Porque en mi afán y mi ansiedad, Señor, preocupado por las cosas materiales, he idolatrado el dinero y las posesiones. No sé qué es lo que hay en su corazón, pero si hoy venimos al Señor, es tiempo de confesar y decirle: Señor, perdóname. Tal vez usted ha identificado que ese fruto del amor, de la paz, de la benignidad aún no son tan evidentes. Pero hoy quiero que juntos recordemos a Pablo. Hay esperanza para aquel que, aún conociendo la palabra, tiene mal fruto. Necesitamos un encuentro con Jesús. Y dígale: Señor, ayúdame por favor. Hoy, Señor, yo te ruego de todo corazón que cada persona aquí presente, Señor, que anhela, Señor, ser transformado, pueda encontrar en ti esperanza. Que toda voz de acusación del enemigo que le dice: no puedes, no eres capaz, no eres suficiente, hoy podamos decirlo: yo no puedo, pero conmigo está el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, que me da la fuerza para vencer toda tentación. Y hoy ríndale al Señor ese fruto y dígale: Señor, no quiero pecar más. No quiero, Señor, seguir en esta actitud. Y hoy vuelvo a ti, te ruego, dame de tu fruto, Señor. Quiero experimentar una transformación en mi vida. Quiero experimentar un cambio en mi ser. Como Jesús decía, como una gallina que quiere abrigar a sus polluelos. Hoy acércate al refugio de Jesús. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro. Hay esperanza, hay paz, hay liberación para todo aquel que se acerca al Señor. Hoy, Señor, yo te ruego por cada persona en este lugar, que tú, Señor, nos des la fuerza para vencer sobre todo pecado, para vencer sobre toda situación. Que esta semana, en medio del estrés, de la ansiedad, de la angustia, de la preocupación, Señor, ayúdanos a dar buen fruto, a dar, Señor, ese fruto que solamente viene de tu Espíritu Santo. Fortalécenos, Señor, en el poder de tu Espíritu, Padre. Gracias te damos, Jesús. Aquí estás y te vemos mover. Te adoraré, te adoraré. Y aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Le damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Pueden tomar asiento las personas que están de pie. Queremos saludar a las personas que se conectan desde los diferentes lugares. Les mandamos muchas bendiciones desde acá. Un abrazo grande para todas las familias. Y queremos saber si de pronto
¿Hay alguien que nos esté visitando por primera vez? Levante allí su mano. ¿Quién nos visita por primera vez? Bueno, última palabra, nada. Listo. Todos en familia. Todos somos de aquí, de la casita. Bienvenidos una vez más y vamos a disponernos para este tiempo de las ofrendas. Dice la palabra al final del Salmo 23: ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. O sea, no tenemos que perseguir las bendiciones, sino que por el contrario, ellas nos van a perseguir a nosotros. Interesante, ¿no? Entonces, si usted necesita un sobre, levante allí sus manos, que los diáconos van a pasar por sus puestos entregando el sobre. Y también hay un sobre especial, póngame en cuidado acá, por favor. Para el 31 de diciembre tenemos el servicio, precisamente cae un miércoles, 31 de diciembre, va a ser a las 6 de la tarde. Entonces, a manera de agradecimiento y de reconocimiento, usted quiere llevar un sobre y traer una ofrenda especial, es algo voluntario, para entregarle al Señor este fin de año y el año que viene, una ofrenda especial. Este es el sobre, lo puede solicitar con los hermanos diáconos y pueden pasar a recibir las ofrendas. Recordamos que todo lo que hacemos aquí lo hacemos para la gloria, la honra del Señor, reconociendo de que todas las cosas le pertenecen a quien, a Dios, ¿verdad? Y de lo recibido de su mano le damos. Creo que hemos recibido muchas bendiciones este año, ¿cierto? Así que este mes de diciembre vamos a estar en celebración, reconociendo, dando testimonios. Yo creo que el 31, ¿cierto? Vamos a dar testimonios, vamos a pasar aquí y usted va a poder compartir su testimonio. Mire, el Señor hizo esto, recibimos esto, muchos milagros del Señor. Entonces, tanto el 24 como el 31 vamos a estar en ese tiempo de celebración. Y bueno, ¿qué tal si oramos por las ofrendas? Si alguien falta por depositar su ofrenda, bueno, ¿qué tal si usted extiende sus manos aquí al frente y le damos gracias al Señor por estas ofrendas? Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque podemos alimentarnos de tu palabra, Señor. Como dice el Salmo 23, tú eres nuestro buen pastor y nada nos faltará. Y ciertamente el bien, la misericordia, tus bondades, tus misericordias nos seguirán todos los días de nuestra vida. Estamos confiados en ti, Señor. Aquí están estas ofrendas, Señor, que se han depositado, que se han recibido, y todo lo hacemos reconociendo de que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y estas ofrendas se van a multiplicar y se van a administrar correctamente con el propósito del extendimiento y el crecimiento de tu obra. Te damos gracias, te bendecimos. Amén y amén. Muy bien, tenemos unos anuncios. Recuerden que para el 20 de diciembre se van a estar recolectando unos regalos. Así que la idea es que si usted tiene en su corazón patrocinar uno de estos regalos, la actividad se va a desarrollar aquí en la iglesia, pero es con el sector de, se me olvida siempre, la tierra del olvido. Imagínese, veas, se me olvidó, la tierra del olvido. No, pues ¿cómo le van a poner así? No, ok. Es que la tierra del olvido, ay Padre, que hemos creado. La tierra del olvido, listo, y otro sector también, pero la idea es que ellos vengan acá. En años anteriores se ha ido al lugar, lo que pasa es que logísticamente y para organizar todo es más complejo. O sea, imagínense los niños, y resultan más niños de
de los programados. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, más bien que todas las familias y los niños vengan acá y se va a hacer una actividad, se les va a dar el refrigerio y compartir el regalo, y también unos mercados, ¿cierto? Entonces, si usted también tiene ese sentir de apoyar con un mercado, por favor, acá. Y el otro propósito es que la gente conozca la iglesia, porque también se van a hacer las actividades en esos lugares y la gente se queda con el regalo y el mercado, pero no conocen dónde es la iglesia. Entonces el propósito es que ellos conozcan el lugar y bueno, puedan venir a congregarse. Ese es, digamos, que el propósito principal. Bueno, recordarles que el 24 de diciembre tenemos noche de alabanza y adoración. Ese culto se va a realizar a las 7 de la noche. Y el 31, el culto va a ser a las, exactamente, están bien informados, 6 de la tarde, venga con su familia, no se lo pierda. Vamos a, como les decía ahorita, a contar testimonios, a celebrar y a despedir el año en familia, ¿sí? Como el Señor nos llama a estar juntos como congregación, como pueblo, y ya luego a partir de las 8 de la noche ya usted puede ir a compartir con su familia, comerse el pavo, pollito, todo eso. ¿Se acuerdan de nosotros, por favor? Entonces, bueno, vamos a orar para finalizar. Póngase en pie. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Si deseas realizar tu aporte voluntario, lo puedes hacer por medio de las cuentas que aparecen en pantalla. Te esperamos en una próxima transmisión. Somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión.